honrar con broche de oro a nuestro siguiente ponente, Edward Velasco. Él es licenciado en Derecho y doctor en Economía, profesor investigador en la UAM Azcapotzalco y pertenece también al Sistema Nacional de Investigadores. Bueno, para mí es un gran honor y agradezco mucho a los organizadores de este ciclo la invitación para conmemorar el 200 aniversario del natalicio de Carlos Marx. Voy a poner un poco lejos el micrófono porque en general sí he hablado, digamos, ahora sí que sin micrófono en el Zócalo, bien lo puedo hacer. Desde luego me siento muy honrado por participar en esta mesa, tanto con el doctor Julio Volvini como con la doctora Analicia Peña. Creo que fue un gran mérito de David Moreno el habernos congregado por lo que es una continuidad, una coherencia, no sé si fue prevista, pero se está dando, ¿no? En el sentido de poner en el centro, como decía el doctor Volvini, de esta reflexión sobre el marxismo, el tema del sujeto. Y no solamente, digamos, el tema de un proceso de valorización del valor que se diera al margen de los sujetos, sino en donde efectivamente hay esta tensión permanente entre los productores de valores de uso, entre la gente que despliega el trabajo concreto y el proceso de valorización, es en donde finalmente se condensa la mayor contradicción del régimen capitalista de producción. Quiero comenzar, digamos, esta exposición con una referencia histórica. Paradójicamente, tanto en el caso del doctor Volvini como en el caso de Analicia Peña, hay un gran enfoque, digamos, para abordar temas cruciales del capitalismo contemporáneo. En mi caso, la reflexión va a ser una reflexión histórica, pero que desde mi punto de vista tiene mucha continuidad con lo que está aconteciendo en nuestros días. Y su punto de partida es una reflexión de Perry Anderson en relación a lo que es la ausencia de una poderosa cultura marxista dentro de Estados Unidos. Esto que yo describo precisamente como el largo camino de Marx por el desierto de Mojave. Un camino, ¿no? Que refleja las grandes dificultades que ha tenido el marxismo para imbricarse con el debate político y cultural dentro de la sociedad norteamericana. La hegemonía cultural dentro de estos 2 siglos prácticamente de historia de los Estados Unidos, más incluso, ha estado dominada por el pensamiento liberal y por toda una cultura política que es ampliamente hegemónica dentro de la sociedad norteamericana y que implica niveles de consenso muy poderosos en términos de las ideas que, ya lo señalaban los fundadores del materialismo histórico, por lo general las ideas dominantes de una época son las ideas de la clase dominante. Bueno, el gran problema es de que en Estados Unidos esto no ha tenido durante un largo periodo un contrapeso. Voy a abundar en esto porque precisamente lo que estamos contemplando de unos años a la fecha, sobre todo a raíz de la crisis de 2008 y posteriormente con el desarrollo de la campaña de Bernie Sanders, en donde nosotros estuvimos involucrados,
y al mundo sindical. Como ustedes saben, yo fui el fundador aquí de la Coordinadora Intersindical 1 de Mayo, hace muchos años. El primer evento que tuvimos fue en el 1 de mayo de 1995, donde logramos, en una movilización sin precedentes, desplazar del Zócalo al corporativismo y a las organizaciones oficiales, en una marcha que duró cerca de 4 horas. Y a partir de esto nosotros hemos ido construyendo relaciones potentes con el movimiento sindical estadounidense y de Canadá, mismas que se reconstruyen. Voy a hacer una reflexión en este libro que es La Gran Cazuela de América del Norte, donde describimos este proceso de imbricación y de réplica de lo que es esta dimensión continental del proceso de acumulación desde abajo, y cómo se va tejiendo una creciente resistencia de los trabajadores a partir de la solidaridad entre los movimientos obreros de las tres naciones. Me parece además muy relevante por el hecho de que por primera vez en 2016 tuvimos la presencia de un candidato abiertamente socialista dentro de lo que fue el curso del proceso electoral de Estados Unidos, con la presencia de Bernie Sanders, que desde su presencia como senador del estado de Vermont siempre ha sido explícito en el sentido de que es un representante del socialismo democrático. En un acto de audacia que confronta todo el sentido común de la política norteamericana, en donde el socialismo ha sido proscrito, ¿no?, como un demonio contrario a lo que es la cultura dominante dentro de Estados Unidos. Y bueno, nosotros de hecho estuvimos involucrados en la campaña de Bernie Sanders a partir de la relación con Larry Cohen. Larry Cohen fue durante mucho tiempo el secretario general de Communication Workers of America, la CWA, con la cual nosotros hemos tenido una relación muy estrecha, y fue a partir entonces de esta relación con Larry Cohen que nosotros entramos de lleno en la campaña norteamericana, sobre todo con los trabajadores de origen latino, no solamente mexicano, con el conjunto de los trabajadores latinos, en donde hay que incorporar, digamos, una parte importante de migrantes de República Dominicana, de Guatemala, de El Salvador, de buena parte del Caribe, y todo el esfuerzo que se hizo para estrechar los vínculos entre lo que era la campaña, fundamentalmente paradójica, esto es una paradoja, entre los blancos pobres, digamos. La gran base social de Bernie fue una base que se traslapaba con la de Trump, y en donde finalmente a la hora, digamos, en que el Partido Demócrata cede la candidatura de su partido a Hillary Clinton, en cierto sentido alienó cualquier posibilidad de que esa base de obreros blancos precarizados, pauperizados, pudiera en un momento determinado ver en la propuesta demócrata una alternativa frente a buena parte de las tesis muy vinculadas con las grandes corporaciones del Partido Demócrata. Eso simplemente para contextualizar entonces lo que va a ser mi presentación. Dice Perry Anderson: ni Inglaterra ni Estados Unidos ha poseído históricamente un fuerte movimiento comunista, y ninguna hasta ahora ha producido nada importante en la teoría marxista. Sin embargo, tienen acervos importantes. Perry Anderson va a hacer referencia de historiografía británica, pero señala que aún así el marxismo británico no ha tenido la potencia que el marxismo continental, refiriéndose al resto de Europa. La relativa modestia hasta la fecha de la cultura marxista, en un sentido más amplio en esta región, puede sufrir cambios sorprendentemente rápidos, señala Perry Anderson.
porque la ley del desarrollo desigual también rige el ritmo y la distribución de las realizaciones teóricas. Puede transformar países rezagados en países dirigentes. Se refiere en el terreno de la producción de ideas y señala como países rezagados a Inglaterra y a Estados Unidos, valga la ironía. Dado que pueden beneficiarse de las ventajas de los recién llegados en un plazo relativamente corto. De todos modos, puede decirse con alguna seguridad que hasta que no domine el terreno de los Estados Unidos, el marxismo no habrá medido sus fuerzas con la amplia gama de problemas que le plantea la civilización del capital en nuestros días. Es evidente que la incapacidad de la Tercera Internacional para hacer algunos progresos serios, tanto en Estados Unidos como en Gran Bretaña, indican en qué grado era, y aquí recupero la frase de Volvini, era incompleto el marxismo para poder contender con estos procesos históricos. Hoy, los formidables problemas científicos que plantea al movimiento socialista el modo de producción capitalista en su momento más fuerte y no en el más débil, están aún por resolverse en gran medida. En este sentido, el marxismo todavía tiene que realizar las tareas más difíciles. Y es en este contexto, en el sentido en que el capitalismo de Estados Unidos permanece como un desafío que tenemos todavía que resolver y en donde el papel de los marxistas mexicanos no va a ser menor por esta condición de estar a mitad del río entre lo que es el mundo, digamos, de la primera gran potencia y lo que sería, desde mi punto de vista, su gueto del sur. Esto nos da una ventaja enorme como marxistas para abordar el tema de los Estados Unidos. Pero tenemos que remitirnos a la historia para encontrar en la propia época de Carlos Marx lo que fue probablemente uno de los escenarios en donde él desplegó su actividad política concreta con mayor eficacia. Y es por eso que me permito señalar, podemos pasar a la siguiente, que hoy entramos, ¿no?, a lo que es este gran desafío que es la presencia de Marx en los Estados Unidos. Y arranco. Voy a avanzar lo más rápidamente posible. En un país fundado por peregrinos autogobernados sobre una base mercantil burguesa, libre de atavismos, rémoras, reminiscencias o lastres precapitalistas, moderno en la relación entre sus productores privados y su organización política, un país fundado por una pequeña burguesía y por campesinos que habían huido de la Europa feudal para establecer una sociedad puramente burguesa, como lo señalaba Engels en una carta a Danielson del 17 de octubre de 1893, podemos de todas maneras destacar que hubo un periodo que va de la publicación del manifiesto del Partido Comunista a la irrupción de la Asociación Internacional de los Trabajadores como uno de los escenarios más fértiles para la recreación de Marx sobre el régimen capitalista de producción. Todo lo anterior contrasta con la condición del marxismo en los Estados Unidos después de la Primera Guerra Mundial, en la que el marxismo escolástico se convirtió en la ideología de Estado de la URSS, ideología de Estado que reprodujo algunas de sus formas más rudimentarias, empatado, según lo dice Max Hopp, incluso este famoso escritor español, con formas religiosas propias de la Iglesia Ortodoxa, ¿no? Max Hopp dice que el marxismo soviético era en realidad una simbiosis entre buena parte de la escolástica proveniente de la Iglesia Ortodoxa con las formas occidentales del marxismo, y que lo redujeron en los Estados Unidos a un pequeño nicho de creyentes al margen del fermento cultural de la sociedad en su conjunto. El anticomunismo norteamericano aprovechó estos grandes errores de los socialistas de la Tercera Internacional en América del Norte y eso le dio la ventaja de hacer tabla rasa de la relación entre el pensamiento y acción de Carlos Marx en los Estados Unidos, ocultando la poderosa inserción y simbiosis entre los Estados Unidos y el origen de
lo que va a ser el pensamiento de la crítica de la economía política. Podemos decir, en realidad, que durante la vida de Marx mantuvo una relación intensa y fértil con la vida social, política y cultural de los Estados Unidos. En primer lugar, no me voy a detener mucho en ello, desde luego destaca su papel como periodista. Durante un periodo que se va a prolongar durante casi 10 años, Marx va a ser uno de los grandes cronistas del New York Tribune, con sus contribuciones periódicas a la prensa norteamericana. Mientras en Europa había prácticamente una especie de proscripción total al autor, digamos, del manifiesto del Partido Comunista, paradójicamente en Estados Unidos hubo la opción para que se convirtiera en un articulista regular del periódico más grande en su época de Estados Unidos, que era el New York Tribune, con cerca de 200.000 ejemplares distribuidos cotidianamente. Era el mayor periódico de los Estados Unidos. En muchas ocasiones se ha considerado la actividad periodística de Marx como una parte menor de su obra intelectual. Él mismo la asumía como una actividad que lo distraía de sus proyectos de investigación de mayor calado y dimensión, pero nunca pudo desdoblar su grandeza y renunciar a su rigor en toda tarea que emprendiese. Y es por ello que su trabajo periodístico es de potencia intelectual irreductible, es decir, indómita e indomable. Es Marx en estado puro. Decía Marx, y posteriormente lo que fue propiamente, desde luego, su entrañable compañero de armas Engels, que en el caso de él, la lucha era su elemento, y luchó con una pasión, con una tenacidad y con unos frutos como pocos hombres lo conocieron. Pero desde luego, una parte y una trinchera fundamental de su combate fue su trabajo como periodista. No voy a detenerme mucho, digamos, en toda esta experiencia, pero es fascinante. ¿Cómo es que llega Marx al New York Tribune? En 1848, Charles Dana, personaje sí legendario, estudiante descaminado de Harvard y organizador de una comuna fourierista llamada Brook Farm, pero ahora ya reciclado como corresponsal europeo del New York Tribune, al borde de sus 30 años tuvo contacto con el poeta radical alemán Ferdinand Freiligrath, que a su vez le presentó al Moro de Londres, me refiero a Carlos Marx, en aquella época. 3 años después, en 1851, Charles Dana, de regreso en Nueva York como gerente editorial ya del New York Tribune y que conservaba un recuerdo imborrable de sus conversaciones en Londres, le propuso a Marx publicar una serie de artículos sobre el curso de los acontecimientos en Alemania y en Europa en general. Repito, el New York Tribune, el gran periódico de Estados Unidos de su época. Las relaciones entre Marx y los editores del New York Tribune, como cabía esperar, no fueron apacibles y tersas. Siempre fue una relación mediada, digamos, por lo que era esta condición de Marx de proveedor del periódico en términos mercantiles. Voy a entrar en detalles porque en sí, a veces que la vida cotidiana, como el propio Marx decía, ¿no? Gris es toda teoría, verde es solo el árbol de la vida. Pero aquí vamos a entrar al árbol verde de la vida de Marx porque en realidad fue lo más parecido a un trabajo que tuvo. Digamos, fue la fuente de sustentación de Marx prácticamente de 1851 hasta el estallido de la Guerra Civil. Su condición implicaba que le pagaban 2 libras esterlinas por pieza, lo cual lo convertía en uno de los colaboradores mejor pagados de New York Tribune. El barco de vapor con el correo express que llevaba los artículos de Marx salía 2 veces por semana. Y en mucha ocasión Marx hacía un esfuerzo sobrehumano para poder llegar a tiempo o ser 2 libras esterlinas más pobre esa semana. Sin contactos en las altas esferas diplomáticas ni fuentes de información privilegiadas, el esfuerzo periodístico de Marx descansaba en ejercicios monumentales de documentación en la Biblioteca de Londres. Antes de escribir un artículo sobre las revueltas confederadas en la España del siglo XIX, se hundía en toda la literatura disponible, la cual volcaba en verdaderas piezas de arte por la profundidad de un ensayo exhaustivo resuelto en unas pocas páginas. En total, el New York Tribune publicó a lo largo de 10 años 350 artículos de Marx, 125 de Engels y 12 bajo ambas firmas.
De hecho, en las obras completas de Marx cubre en total 7 volúmenes, por mucho el segmento más extenso de sus obras, incluido el Capital. El propio malestar de Marx con las condiciones impuestas para su trabajo han hecho que su inserción en la gran prensa americana se considere a posteriori como poco trascendente frente a sus obras mayores, pero hay en ello un sesgo inexacto, dado que su trabajo periodístico es indisociable de sus obras magnas. En realidad, Marx se las ingenió para que en lugar de ser puro martirio, sus artículos periodísticos se convirtieran en ejercicios profundos, verdaderos breviarios o extractos para desplegar después con mayor amplitud en sus obras mayores. El propio Rozdolsky señala que es injusto que sus ensayos periodísticos no fueran una inmensa fuente para la crítica de la economía política. Por el contrario, puesto que muchas de sus colaboraciones de corresponsal trataban acerca de llamativos sucesos económicos en Inglaterra y en el continente, con los cuales Marx debió familiarizarse con detalles prácticos que, si bien residían fuera del ámbito de la ciencia de la economía política propiamente, luego fueran tremendamente útiles para sus obras mayores. Baste señalar aquí sus numerosos artículos sobre la coyuntura económica, los problemas de la política comercial y sobre el movimiento laboral y huelguístico inglés, pero también su informe sobre las relaciones agrarias en Inglaterra y Escocia, así como sobre la política inglesa en la India, se revelaron como sumamente fructíferos. Seguramente valdría la pena, fíjense la reflexión de Rozdolsky, comparar con mayor detalle los temas históricos económicos que Marx trataba en sus artículos en el New York Tribune, por una parte, con los desarrollos en los Grundrisse y el Capital por otra, para que se vea, digamos, esta imbricación, digamos, entre el trabajo de Marx como difusor de una nueva cultura, de una nueva Weltanschauung, de una nueva visión del mundo en Estados Unidos, y su trabajo teórico. Una pregunta, me estoy prácticamente ahogando de sed, no hay agua en esta sala. Gracias. Gracias. La austeridad. Muchas gracias, Alicia. Bueno, fue tal el peso de este trabajo y se reforzó de una manera notable, y aquí va a ser muy interesante, que van a darse varias cosas cruciales. En particular, por un dato que yo quisiera asociar aquí con el tema que presentó Ana Alicia y que tiene que ver con los sujetos. Cuando alguien migra, no migra desprovisto de su cultura, sino que llega al nuevo país pertrechado con todo lo que ha sido su vida previa. En este sentido, paradójicamente, quien migra no solamente está en el reino de la necesidad, sino también en el reino de la libertad. Al confrontar su propia cultura con la cultura del país que lo recibe, confrontación de la cual luego surgen cosas extraordinarias. En particular, vamos a referirnos ahora a algunos grandes amigos de Marx que van a migrar hacia los Estados Unidos y que van a ser conocidos básicamente como los marxistas de Lincoln, como tales, en la historiografía contemporánea de Estados Unidos. Uno particularmente interesante es Joseph Weidemeyer, el viejo amigo de Bruselas, que había pasado los años de la Revolución luchando denodadamente desde la redacción de un periódico democrático en Frankfurt. Pero el periódico había sido suprimido por la contrarrevolución cada vez más insolente. El cerco se había hecho cada vez más implacable sobre él. Y le señalaba en una carta a Marx que su situación era insostenible. A la larga, ni el diablo podía soportar aquello de andar escondido, deambulando por los rincones. Como hombre casado y padre de 2 criaturas, no tenía grandes esperanzas ni en Suiza, ni en Londres, ni en ningún otro territorio. Por lo cual decidió emigrar a Estados Unidos. Marx y Engels
se resistían a perder de vista al fiel amigo. Era en vano que Marx se estrujase el cerebro buscando el modo de ubicarlo como ingeniero, geómatra en los ferrocarriles, era un ingeniero y una gente con una formación muy sólida, o lo que fuera. Y se preguntaba Marx, pues una vez allí, al otro lado del charco, ¿quién nos garantiza que te vas a perder en el Far West? No nos sobran los buenos elementos y la gente capacitada para que la podamos dejarte ir tranquilamente. Hay que señalar que literalmente pasar al nuevo mundo en aquella época era irse a otro mundo. No había, digamos, ninguna garantía que el vínculo quedara roto de manera irremediable. En fin, 40 días después, Weidenmayer arriba a Estados Unidos y empieza con la publicación de un órgano clave para la migración alemana, que va a ser The Revolution. Adelante. The Revolution, un órgano en alemán, va a ser paradójicamente el magazine, la revista en la cual se va a publicar por primera vez el 18 de Brumario. Marx no tenía ningún editor en Europa, estaba proscrito, ¿no? Y la historia de cómo se publica va a ser dramática. Marx está literalmente muriéndose de hambre en Londres, acaba de fallecer uno de sus hijos, y Weidenmayer está desesperado por levantar la moral del grupo que permanecía anclado en Londres contra viento y marea. Marx mismo en algún momento pensó incluso migrar hacia los Estados Unidos, dado lo insostenible de su situación en Europa, y manda una primera carta diciendo: ha estallado una nueva crisis de estas de coyuntura y no hay recursos para publicar. Marx recibe y realmente entra en un estado aún más sombrío, dadas sus circunstancias familiares, donde ha fallecido uno de sus hijos recientemente. Pero en el curso en que está recibiendo esa carta, va otra carta de Weidenmayer. Voy a permitirme señalar esto porque es realmente conmovedor. Y dice: una ayuda inesperada ha venido a vencer finalmente las dificultades que se oponían a la impresión de tu material. Después de enviarte la última carta, me encontré, me emociona tremendamente, con uno de nuestros obreros de Frankfurt, un sastre, emigrado también este verano, que puso a mi disposición inmediatamente todos sus ahorros, unos $40. Gracias a este obrero, pudo ver la luz pública ya entonces el 18 de Brumario. Weidenmayer no lo nombra siquiera, pero ¿qué importa su nombre? Lo que guiaba a este obrero era la conciencia de clase que jamás se cansa de sacrificarse generosamente por su emancipación. Cuando digo que cuando alguien migra, no migra desnudo, no migra despojado, migra con su cultura. Y esto tiene que ver con lo que vamos a vivir en los próximos años los mexicanos dentro de Estados Unidos. Por eso la actualidad de estas referencias. El 18 de Brumario se imprimieron 1000 ejemplares, 700 se distribuyeron dentro de los migrantes alemanes, 300 fueron a Europa, aunque finalmente ningún librero alemán, ni aún los más radicales, fueron lo suficientemente valientes como para poner a la venta un libro tan inoportuno. Ni se encontró tampoco quien quisiera editar la traducción inglesa hecha por Pieper y retocada por Engels. Voy a concluir, porque hay muchísimo material al respecto. Nada más quiero señalar, digamos, en esta relación entre migrantes y revolución, el carácter de Marx como un profeta armado. Y en particular su decisivo papel en la guerra civil de Estados Unidos. Eso da para varias conferencias, pero simple y sencillamente me quiero remitir a lo que va a ser su papel decisivo en dos elementos. Uno, en pertrechar política e ideológicamente a la migración alemana
para que tomara partido por Lincoln, lo cual, digamos, ya venía precedido de algunas cuestiones claves, digamos, en la historia de esta migración dentro de Estados Unidos. Junto con este hombre históricamente fundamental en la historia del marxismo, Joseph Beidermayer, hay que señalar también la presencia de muchos otros comunistas alemanes dentro del territorio norteamericano. A la hora que estalla la Guerra Civil Norteamericana, hay que señalar que del total de las fuerzas con las que contó Lincoln para confrontarse con los esclavistas, y aquí vale una reflexión en relación a la esclavitud. Parte del secreto de la permanencia de la esclavitud en Estados Unidos era la presencia de pequeñas parcelas junto a las grandes plantaciones y la utilización de los esclavos para el conjunto de trabajos, tanto en la construcción de viviendas como de caminos, como en realidad, digamos, la esclavitud era una condición muy sofisticada en los estados del sur, pero entre otras cosas su importancia en la reproducción de los propios esclavos. Es decir, va a haber estados esclavistas que se van a dedicar a producir esclavos para otros estados, ¿no? Esto es muy interesante. Entonces, bueno, la confrontación, como ustedes saben, fue enorme. Pasamos a la otra gráfica. Si me permiten, nada más voy a dar algunos datos fundamentales de esta condición. Nada hacía pensar de que finalmente los estados confederados del sur pudieran ser en estricto sentido derrotados. La confrontación era, en apariencia, muy desigual. De un lado había 21 millones de personas en todo lo que eran los estados del norte, eran los más densamente poblados, y en el sur esclavista, todos los estados verdes, había apenas 9 millones de personas. Pero ojo, a diferencia de lo que sucedía en una y otra región, los blancos del sur eran prácticamente señores de la guerra. Digamos, sería el equivalente al narcotráfico de nuestro periodo. Ellos se dedicaban al tráfico de esclavos, ahora tenemos gente que se dedica al tráfico de drogas, pero para el caso, básicamente, ambos están en actividades consustanciales al capitalismo. Gracias, muy valiosas ambas. Ambas muy necesarias, por cierto, para el desarrollo del capital. Pero esto hacía que los blancos del sur estaban liberados del trabajo productivo. Claro que lo hacían los esclavos, a diferencia de los blancos del norte, que eran esencialmente o granjeros, obreros, y no podían propiamente desentenderse de su actividad productiva. Entonces, aunque la diferencia entre ambos contendientes aparecía como muy desigual, en realidad quienes tenían un mayor entrenamiento militar, una mayor cohesión cultural y política entre ambos contendientes eran los confederados del sur. Y además contaban con una base política decisiva en todo esto. Ellos contaban con que, una vez estallado el conflicto y que se bloquearan los puertos del sur, la escasez de algodón que salía del sur de los Estados Unidos para la industria textil de Manchester y de Inglaterra, obligaría al gobierno británico a intervenir de su lado para derrotar a lo que eran los estados de la Unión y de esa manera hacer prevalecer lo que era fundamental, la extensión de la esclavitud hacia todo este territorio. Permítanme una observación puntual. Como saben, yo soy abogado y economista. Entonces, cuando hemos llevado los cursos de Derecho Romano, me ha llamado mucho la atención que la esclavitud se define como la no persona. La esclavitud no es, digamos, una condición en la cual lo esencial sea, digamos, la presencia de la coerción. No, lo es decisivo es que quien es esclavo no puede actuar como sujeto de derecho, es decir, no puede participar en ningún proceso, no puede recurrir a los tribunales para defenderse. Eso es lo que define la esclavitud, ¿no? Y cuando nosotros pensamos en nuestros migrantes en el sur de Estados Unidos, su condición
parece mucho más próxima a lo que es propiamente una fuerza de trabajo esclava. Bien, en este sentido la correlación era muy difícil. ¿Qué vino a cambiar la correlación? Con eso concluyo. La presencia de los marxistas de Lincoln. Voy a dar algunos datos incluso del terreno militar. Del total de las fuerzas militares de la Unión, 516,000, esto es el 23.4%, fueron inmigrantes. Los inmigrantes estuvieron en el centro del esfuerzo militar de la Unión para derrotar a los confederados. Y dentro de este total de 516,000 migrantes, desde luego muchos irlandeses, hay que destacar que 216,000 habían nacido en Alemania, los marxistas de Lincoln. Algunos de los regimientos con mayor eficacia militar y política en el desarrollo de la guerra civil, como el 52 de Nueva York, el 9º de Ohio, el 74 de Pensilvania o el 9º de Wisconsin, eran conformados por entero por emigrados alemanes. Entre los oficiales alemanes del Ejército de la Unión se encontraba el general Franz Sigel, un veterano de la Revolución Alemana de 1848, un 48er. Como ahora se habla de los 68er, en aquella época también se hablaba de los 48ers, de los veteranos de la Revolución Alemana. Migrantes provistos de cultura, de una cultura política, como nuestros migrantes también. Es decir, gente que llega a otro país, armados, pertrechados, con acervos culturales que vierten en el país al cual arriba. Estos personajes, en particular Franz Sigel, gozaban de una gran popularidad entre los trabajadores alemanes emigrados hacia los Estados Unidos, que conformaron un grupo de militantes de la causa antiesclavista, republicanos radicales, claves en el desarrollo de la actividad política del periodo. En el terreno estrictamente también militar, es necesario recordar también al capitán Hubert Dilger. Hubert Dilger, quien antes de emigrar hacia los Estados Unidos participó también en la Revolución del 48, había recibido una rigurosa formación militar en la Academia Karl Ruhe de oficiales artilleros alemanes y se convirtió, por lo tanto, en el artillero más importante del ejército de la Unión. Pero aún antes del inicio de la guerra, podemos pasar, si quieres, a la siguiente gráfica, están estos personajes que se les conoció como The Turnen o The Turners, que fueron una asociación política alemana de San Luis, Missouri, que fueron la escolta personal del presidente Lincoln el día de la toma de posesión, como 16º presidente de los Estados Unidos. A través de la contribución decisiva de los 48ers, Marx fue un profeta armado en el desarrollo de la guerra civil en Estados Unidos. Y concluyo, no solamente lo hizo en el caso de esta contribución decisiva de los migrantes alemanes dentro de la guerra civil norteamericana, sino en lo que fue el momento más delicado de la guerra, que fue cuando Lord Palmerston, a la sazón primer ministro inglés, estaba a punto de tomar la decisión de mandar a la Royal Navy para romper el bloqueo de los Estados Confederados y prácticamente volcar la guerra a favor de los esclavistas. Esto se logró parar por la acción de los obreros organizados incipientemente ya en la Asociación Internacional de Trabajadores, pero en particular en el Londres Workers' Council o Workers' London Union Council, en donde en un acto enorme que se celebró en lo que fue uno de los grandes centros de reunión de Londres, permítanme darles el dato absolutamente preciso, lograron propiamente parar la intención del primer ministro, ¿no?, británico de tratar de forzar la entrada de Inglaterra en el conflicto. Concluyo finalmente con una reflexión básica, ¿no? Hubo correspondencia incluso entre Marx y Lincoln. Es algo que no se conoce, pero hay que resaltar. Sin embargo, el asesinato de Lincoln dio inicio a un termidor de la Revolución
en la Guerra Civil Norteamericana. Termidor que consistió sobre todo en no llevar adelante una profunda reforma agraria en los estados del sur, sino preservar la gran propiedad de buena parte de las familias que habían participado del lado confederado en la misma. Proyecto que estaba, digamos, en términos de lo que eran los republicanos radicales, y en segundo lugar, no garantizar el voto negro. Que Marx plantea estas dos condiciones. Si queremos llevar adelante la revolución democrática de una manera profunda en Estados Unidos, es necesaria la reforma agraria y es necesario garantizar el voto de los negros dentro de estos espacios, que como ustedes saben fueron expulsados inmediatamente y se dio inicio hasta lo que hoy conocemos. Si hoy tenemos a Trump es porque la revolución de Lincoln y Marx, la revolución de los obreros alemanes empujada desde el norte y pertrechada ideológica y políticamente por los socialistas revolucionarios alemanes, quedó inconclusa. Y hoy, de nuevo, se plantea cómo derrotar finalmente a ese gran bloque conservador que hoy está en Estados Unidos, persiguiendo a tres segmentos: a mujeres, a afroamericanos y a migrantes mexicanos, ¿no? Y, de nuevo, digamos, para el marxismo se plantea la necesidad de construir la estructura, el discurso, la plataforma para derrotar a nuestros señores de la guerra en México, en Estados Unidos, y derrotar en los próximos periodos que se abren de lucha política en las dos naciones a los representantes de esta visión brutal y despiadada de la explotación de los trabajadores. Los migrantes estarán en el centro del nuevo bloque histórico que construirá no solamente un nuevo México, sino también una nueva Norteamérica. Muchas gracias. Agradecemos mucho la ponencia. Como ya les decía, esta mesa nos iba a dar todo este trabajo de complejidad de los movimientos obreros y de la clase obrera, ¿no? En el siglo XX y en el siglo XXI, y con todas estas, yéndonos incluso hasta el siglo XIX, ¿no? Bueno, pues tenemos un espacio para preguntas, una ronda de preguntas. Bueno, una pregunta y un comentario. También me parece, digamos, muy interesante que tratar de pensar el trabajo hoy día, ¿no? Yo creo que el asunto de la discontinuidad, bueno, usted ponía el tema de la agricultura, pero sin duda es una de las discusiones a propósito del tipo de trabajo que hay ahora, por ejemplo, en computadoras, o la gente que trabaja en los call centers, o los jóvenes que ahora trabajan desde su casa. O sea, hay muchas maneras, o todo lo que es el llamado sector servicios, que desde mi punto de vista habría que discutirlo mucho. ¿Qué se mete ahí? ¿Qué se mete? Todo lo que no saben dónde meterlo, lo meten en el sector servicios, ¿no? Pero bueno, creo que es un tema importante, y en esto que usted planteaba sobre el proceso discontinuo, a mí me parece que hay como que son como dos cosas. O sea, lo que es, o sea, yo estoy de acuerdo con el planteamiento de Marx de no es igual el proceso de producción que el proceso de trabajo, ¿no? Y hay productos que efectivamente, sobre todo en la agricultura, pues tardan mucho tiempo en producirse. Pero él está hablando ahí de la producción de ciertas mercancías, ¿no? En este caso agrícolas, ¿no? O del vino. Pero creo que esa es una dinámica de producción de la mercancía, y otra es el proceso de trabajo, o sea, la dinámica del proceso de trabajo del agricultor, o yo decía ahora, pues sobre todo pensar como jornaleros agrícolas modernos, ¿no? Que en realidad pasan, no de uno, o sea, pasan por muchos productos, incluso de un día para otro cambian de producto. O sea, por eso es difícil pensar que ellos, vamos a decir, cultivan algo y tienen que esperar hasta cosecharlo, ¿no? Porque incluso son trabajadores distintos los que cultivan que los que cosechan. O sea, digamos, en ese sentido no podríamos hablar de la discontinuidad en referencia al proceso de producción de la mercancía, vamos a decir, papas o vino o lo que sea, y
Ahí hay discontinuidad por esta dinámica del tipo de proceso de producción. Y otra cosa es que el trabajador agrícola tiene que estar todos los días produciendo, cultivando, cosechando, arreglando la tierra, incluso en distintas tierras, ¿no? Ni siquiera es en la misma. En ese sentido, él tiene trabajo continuo todos los días, ¿no? Preséntame alguno. Pues todos los migrantes en Estados Unidos, o sea, digamos, con los trabajadores de la agricultura. Estoy hablando de agricultura, no de lavado de platos en mayo. No, agricultura. Digo, la mayoría, el 90% de los trabajadores de la agricultura en Estados Unidos son mexicanos. Sí, pero no trabajan todos los días. Eso es... A ver, trabajan muchos meses y luego, cuando se acaba, es que son cosas distintas. Ellos, por ejemplo, están los famosos corredores que hay desde Florida a Nueva York, están en la naranja, se van a la industria, se van a los servicios, ellos tienen trabajo todo el año. En ese sentido digo, una cosa es la producción de ese trabajador como sujeto y otra cosa es la producción de las mercancías que y en medio de eso no solamente hacia agricultura. De hecho, ese es un tema de todos los que trabajan, sobre todo en Estados Unidos se ha puesto mucho, los que trabajan, qué pasa con el trabajador agrícola, hablan de pluriactividad, porque no solo están en agricultura, están en industria, están en servicios. Digamos que, entonces creo que son dos fenómenos diferentes, que la discontinuidad está en el proceso de producción de las mercancías agrícolas, pero que si analizáramos, y habría que analizarlo, o sea, yo creo que efectivamente habría que hacer estudios específicos de los tipos de trabajadores. Uno es su jornalera agrícola, cómo es su proceso de producción todo el año. Yo pienso, y lo que he observado a nivel de migración, es que no es que estén sin trabajar. Digamos, ellos buscan trabajar en distintas situaciones. Buscar solamente en Yucatán es lo mismo que encontrar. Sí, bueno, Lo busqué, no lo busqué. tendremos que analizarlo para trabajadores específicos, pero creo que son dos procesos. La discontinuidad está dada por el proceso de producción de la mercancía y otro es la producción del sujeto trabajador. Simplemente es una observación que nos da como para algún momento. Es un buen tema de Para mí es una invitación también a pensar más cosas, ¿no? Y creo que son de los temas que tendríamos que estar pensando, discutiendo, debatiendo, porque finalmente no solo es un problema teórico, o sea, y un poco aprovecho y contesto ya que tengo el micrófono, creo que no es un problema teórico, es un problema práctico, es un problema, digamos, de trabajar junto con la gente, con esos trabajadores, pues esta defensa, para defender un derecho hay que conocer, hay que entender bien cómo es el proceso. Para eso sirve la economía, ¿no? Si no nos servíamos de nada. La economía, la filosofía, o sea, entender cómo es el proceso complejo y efectivamente hay que defender y explicar y estar con los trabajadores para que puedan ellos, digamos, defender sus derechos, pero con conocimiento de causa y conocimiento de los procesos concretos en los que están. Para eso creo que sirve la teoría, los conceptos, el entender este planteamiento de Marx, porque finalmente lo que está detrás de entender que la fuerza de trabajo es una mercancía, yo creo que es un hallazgo de Marx fundamental para poder, digamos, explicar la explotación del trabajo. Es la diferencia, es el aporte que él hace respecto a la economía política clásica. Entonces sí creo que es fundamental este elemento, no para quedarnos ahí, entonces limitarnos, somos mercancías, entonces mejor nos callamos, ¿no? Sino para entender esta complejidad, ¿no? Entonces yo un poco por ahí entendería el asunto. Y bueno, por eso, ahora sí que arriba somos en el camino. Es muy breve. Okay, sí. En realidad se presentó un mosaico de ideas tan ricas que seríamos otra sesión para poder profundizar. Nada más, muy breve, y me motiva intervenir la intervención del compañero de Tamaulipas. A diferencia de Dur, yo primero estudié economía y después derecho. Y en alguna sesión se hablaba de que tenemos derecho a muchas cosas, a la salud, a la vivienda, al trabajo, pero aquí el problema es
cómo hacer valer ese derecho. Y en este caso no desconocemos que el trabajo es lo que nos hace humanos y es lo que nos diferencia de alguna otra especie, de cualquier otro tipo de especie. Pero precisamente en la sociedad capitalista el trabajo se convierte en mercancía, solo en la sociedad capitalista, y por eso la aspiración de la abolición del trabajo asalariado, para realmente poder ser trabajadores creativos. Muchas gracias. Bueno, pues ya arrancamos la sesión de respuestas. Le damos la palabra a Julio Borbini para irnos de allá para acá. Ok, gracias. Muy interesante sesión. Yo quisiera que hubiera Edu seguido hablando otras 3 horas. Apasionante, y Alicia igual. Bueno, estamos contentos de estar aquí. Las preguntas. Ay, ¿dónde puse la primera persona? Señor de Tamaulipas. Los derechos no existen. Así te contesto. Los derechos es un invento verbal del ser humano que no importa si es verbal y después se pone escrito, y no importa que se ponga en una ley o en la Constitución o en la Declaración de los Derechos Universales del Hombre. Los derechos son y siguen siendo básicamente retórica. Seguimos hablando de la fuerza de trabajo como mercancía, no porque queramos que sea mercancía, sino porque esos migrantes van a vender su fuerza de trabajo ahí a los lugares donde se procesa la jaiba, dijiste, jaiba, esas trabajadoras. La declaración de don Mario de la Cueva, que es para mí el más grande jurista que ha habido en este país, es una declaración, es un deseo. No debemos confundir lo que es con lo que debe ser. La fuerza de trabajo en el capitalismo es una mercancía y no sirve que pongamos 1000 declaraciones en 1000 constituciones o que gente tan brillante como Mario de la Cueva nos diga otra cosa. Es la esencia del capitalismo. La expropiación de los medios de producción de la inmensa mayoría de la población, excepto esos 2 millones de patrones, nos obliga a vender nuestra fuerza de trabajo para poder sobrevivir. Si no fuera mercancía, sería que el Estado nos garantizara la sobrevivencia a los que no podemos o no queremos vender nuestra fuerza de trabajo. Ese es otro rollo. Es una propuesta que yo he estado trabajando y que es un movimiento mundial ya, que se llama el ingreso ciudadano universal. Ya hay una propuesta en México de una reforma constitucional para crear el ingreso ciudadano universal, que es así, desmercantilizaría la fuerza de trabajo. Si todos tenemos un ingreso garantizado desde que nacemos hasta que morimos, no tenemos que vender nuestra fuerza de trabajo. La podemos vender si queremos, pero ya no sería trabajo forzado. Todo nuestro trabajo es trabajo forzado. Entonces, tú eres el que dijiste lo del 4%, ¿sí? ¿Cómo se valora el empleo para los...? Sí, déjame hablar, ya más tú. Efectivamente, el trabajo agrícola no es el único trabajo discontinuo. Le quería preguntar a Ana Alicia, estas empresas que trabajan la jaiba son estacionales. El ejemplo es maravilloso, porque demuestra que cuando hay estacionalidad, o sea, discontinuidad, ¿de dónde viene la estacionalidad? Hay un periodo de pesca permitido,
pues si no se daña la especie, hay otro de prohibición. Entonces, solo cuando hay captura, hay procesamiento industrial de lo capturado. Entonces, muchas agroindustrias y muchas industrias que procesan productos de la pesca son estacionales. También pasa con el turismo. El turismo en algunos lugares es 100% estacional. Solo funciona 1 o 2 meses o 3 meses al año. En otros, como en México, que tenemos un clima muy favorable en las costas, es casi todo el año, pero con picos muy grandes, y entonces buena parte de los trabajadores los contratan solo para las temporadas de pico. En esos casos se plantea el mismo problema que yo planteé para la agricultura. La diferencia es que la agricultura produce los alimentos, y los alimentos determinan el valor de la fuerza de trabajo de todos los demás. Entonces, la agricultura es clave. Lo que pensemos teóricamente, pensar teóricamente es necesario para cambiar la realidad, Alicia. Sí es un problema teórico, y los problemas teóricos son problemas teóricos porque son importantes. La práctica no es la única importante, la teoría es muy importante. Y no puedo estar de acuerdo contigo. La discontinuidad, o sea, eso que dices, que algunos trabajan casi todo el tiempo, es clásico que los campesinos de Oaxaca, que son de los más pobres de México, se van a hacer el recorrido de la zafra por los distintos lugares donde hay cosecha, y que va cambiando ligeramente las fechas, y entonces acaban de hacer el corte de la caña en una zona de un ingenio y luego se pueden mover a otro porque ahí empiezan unas semanas después. No logran la continuidad total, logran trabajar varios meses con un deterioro de su calidad de vida brutal. Tú misma lo describiste. Eso no es la vida, ese no es el valor de la fuerza de trabajo. Aun cuando obtengan ingresos, están separados de la familia está rota, duermen en el suelo prácticamente, no tienen instalaciones higiénicas. En fin, es el ser humano más explotado del planeta son los jornaleros agrícolas itinerantes. Trabajen los días que trabajen, es otro problema. El problema teórico es el problema de la discontinuidad, ese que no logró enfrentar Marx. Efectivamente, para hacer valer los derechos, el derecho que en última instancia hay que hacer valer es el derecho a una vida digna, al margen de las circunstancias del mercado del trabajo, etc. Entonces, efectivamente, el ser humano se realiza y se siente humano solo en actividades productivas, creativas, lo que llamamos trabajo en general, no el trabajo asalariado, sino esta idea está muy clara en Marx, está muy clara en los que estudian evolución, que el ser humano se convierte en ser humano y se separa de los simios cuando empieza a fabricar herramientas. Entonces, somos un homo faber. Benjamin Franklin definió al ser humano como el tool making animal, animales que fabricamos herramientas. Eso es esencial en la vida del ser humano. Y efectivamente la abolición del trabajo asalariado, el trabajo forzado, que eso es lo que es el trabajo asalariado, es la única vía para la... Marx soñó con la abundancia como la solución para lograr esa abolición, y la automatización hace que cada día esa utopía esté más cerca. Gracias, le damos la palabra. Bueno, muy brevemente, un poco abordando
con otro elemento histórico de lo que fue la reconstrucción que hice. La escasez de algodón para la industria británica fue brutal. Cientos de miles de trabajadores quedaron sin empleo como consecuencia, al grado tal que la decisión diplomática del gobierno de la Unión fue empezar a mandar harina de trigo a los puertos ingleses para compensar la ausencia de elementos para subsistir de parte de lo que era el proletariado británico, en una medida que no era de mercado, en una medida política para ganar la batalla política contra los confederados. Y bueno, resaltar eso, ¿no? Digamos, tan realmente el mundo del trabajo es el reino de la libertad, que los obreros británicos, a pesar de que estaban sufriendo muchísimo como consecuencia del bloqueo, lo que llamaron the cotton famine, el hambre de algodón, La hambruna de algodón, actuaron no regidos, digamos, por lo que era este reino de la necesidad, sino conscientes de que la única manera de iniciar la lucha contra el trabajo asalariado era luchar contra el trabajo esclavo. Y que esa era una ruta inexorable, y que si ellos querían iniciar, digamos, a nivel internacional la lucha por la reducción de la jornada de trabajo, que fue lo que sucedió inmediatamente a continuación, había que derrotar a los confederados del sur. Y entonces, bueno, se involucran con un tremendo sacrificio de la clase obrera británica en lo que fue el primer acto de un internacionalismo de masas, ¿no? Porque buena parte de la aristocracia industrial de Inglaterra estaba moviendo todos los hilos para mandar a la Royal Navy a involucrarse y romper, digamos, con lo que era el bloqueo que había sobre los puertos del sur. Por cierto, a propósito de que usted es de Tamaulipas, ¿sabe cómo se llama el puerto de Matamoros? Puerto Bagdad. Bagdad, sí, sí, Bueno, fue muy importante Puerto Bagdad porque era el puerto por donde salía el algodón y por donde se rompía el bloqueo de los Estados Confederados. Y fue importantísimo. Y la presencia de la intervención francesa en México, entre otras cosas, fue clave para garantizar que Puerto Bagdad funcionara como una puerta de salida y de abastecimiento militar para los confederados, ¿no? Entonces, en realidad, digamos, esto va describiendo, digamos, cómo en los hechos la guerra civil norteamericana fue una verdadera confrontación mundial de clases, en donde, digamos, todos los sujetos, recopilando esta economía de los sujetos, trasladaron lo que era la economía a la política y la política a las armas para defender la dignidad de los seres humanos. Y como entonces tendremos que derrotar a los señores de la guerra, en Tamaulipas y en todos lados. Les agradecemos mucho su presencia y la paciencia de nuestros ponentes. Yo estoy de acuerdo en que nos faltó tiempo, hubiéramos querido, ¿no? Dar mucho más tiempo y platicar más, pero bueno, el tiempo se agota y ahora ya se nos agotó. Entonces los invitamos al ciclo que todavía continúa. Les recuerdo que el sábado es la gran fiesta, el 5 de mayo, en la Plaza Hidalgo, en el centro de Coyoacán, y la siguiente semana acá en la UNAM. Muchas gracias.